Ya es oficial, Guardia Nacional al Ejército. Renuncia alcaldesa Nayarita en medio de ola de inseguridad. Y la Marina tomó el control de la policía de Zihuatanejo. Bienvenidos al Caporal del 11 de septiembre. ¡Comenzamos! El salón de quinto B de la escuela Jesús González Ortega en Monterrey, Nuevo León, sufrió un desprendimiento del techo que abarca desde el escritorio del maestro hasta la segunda fila de los estudiantes. El techo se reblandeció tras los aguaceros de los últimos días y debido a trabajos de impermeabilización mal hechos. Ahora los alumnos acuden a clases, como ves en pantalla, con cascos, por temor a ser golpeados por el techo que se está desprendiendo. Fue hasta que este tema ha escalado a los medios y las redes sociales que las autoridades han comenzado a atender la emergencia. Finalmente, la noche de este jueves 8 de septiembre llegó a su fin el debate en el Congreso de la Unión para permitir que la Guardia Nacional quede bajo el control y la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los senadores aprobaron las reformas a las leyes secundarias propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La votación, 71 votos en favor, 51 en contra en la Cámara de Senadores. Todos los votos en contra fueron de la oposición. Ricardo Monreal, morenistas y PBMistas afines a él no hicieron valer el amago en contra de esta iniciativa, aunque Ricardo Monreal fue el único que decidió abstenerse. Ayer mismo, viernes 9 de septiembre, la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la votación de los senadores, pero criticó al coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, por la abstención, por considerar que avala la politiquería, la hipocresía de los conservadores. Es su libertad. No estoy de acuerdo, desde luego, con su postura, porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México. Pero somos libres. Celebro que se esté aprobando la iniciativa. Le agradezco mucho a los legisladores que aprobaron esta ley, diputados y senadores. Más tarde llegó la respuesta del senador Ricardo Monreal. ¿Qué opina ante lo dicho por el presidente de la República? Bueno, esto fue lo que dijo. Tienen el álbum Panini. Vamos a prepararnos para disfrutar el fútbol pronto. Amor y paz. No vamos a confrontarnos con nadie. Estamos muy tranquilos y Dios sabe el lugar donde debemos de estar. No hay odio, no hay rencores, no hay nada, hay solo amistad, reconocimiento, respeto y ahora con mis nietos vamos a coleccionar estampitas para ver el fútbol en casa, ahora que llega el Mundial. La crítica del presidente hacia Ricardo Monreal fue expresada en Zacatecas, de donde es originario el senador. Pero no solo eso, a esa conferencia matutina estuvo invitado el hermano de Ricardo Monreal, David Monreal, quien es gobernador de esa entidad. Mientras que por un lado López Obrador criticaba a Ricardo Monreal, por el otro respaldó a David Monreal, quien le correspondió con el gesto. Yo apoyo totalmente a David. Totalmente, no tengo ninguna duda. Lo conozco, nos conocemos desde hace muchos años y cuenta con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo. Y nos da muchísimo gusto estar aquí, en Zacatecas, y ya vamos a las gorditas. También toda esa firmeza, audacia, para que se mantengan las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la estrategia integral para regresarle la paz al pueblo de México. Lo que sea necesario, nosotros de manera pública como zacatecanos le decimos: esta estrategia
la necesitamos, la acompañamos, la avalamos. Por eso no vamos a desistir y lo que haya de hacer, lo vamos a hacer. En otro momento de la misma conferencia matutina, el presidente pidió a los gobernadores de oposición que manifiesten su respaldo a la estrategia de seguridad. También, hablando con toda franqueza, que los gobernadores del PAN, los gobernadores del Movimiento Ciudadano, que expresaran si les ayuda o no les ayuda el Ejército, si les ayuda o no les ayuda la Guardia Nacional, si les ayuda o no les ayuda la Secretaría de Marina, que no se queden callados. Y vaya sorpresa, quien manifestó ese respaldo fue ni más ni menos que el gobernador panista de Durango, José Rosa Saizpuro, quien en otro evento frente al presidente y al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reconoció el trabajo de la Guardia Nacional y se pronunció en favor de que el Ejército participe en los trabajos de seguridad pública. En especial, quiero reconocerle el apoyo que siempre recibí de su gobierno en materia de seguridad. Como gobernador, reconozco que la presencia permanente de nuestro ejército ha contribuido de manera muy importante para recuperar la seguridad en nuestra entidad. Hace años no teníamos estas condiciones. Hoy, desde luego que hay problemas, pero hoy tenemos una de las entidades más seguras en el país y esto ha sido gracias al apoyo que tenemos de nuestro ejército mexicano, de la Guardia Nacional. Permíteme introducir un dato de contexto muy relevante en medio de toda esta discusión. En estos momentos difícilmente un gobernador se pronunciará en contra de la intervención del Ejército y de la Guardia Nacional en los trabajos de seguridad pública. Desde hace muchos años nuestras autoridades se han olvidado de la profesionalización de los policías, aunque sí siguen recibiendo recursos económicos para ello. Cuando fue modificada la Constitución para crear la Guardia Nacional, una de las principales críticas a esa reforma fue que, a cambio, no se les obligó a los gobernadores ni a los alcaldes a mejorar esas corporaciones policíacas. Es decir, se planteó la Guardia Nacional como solución a muchas incapacidades de alcaldes y gobernadores sin exigirles a ellos, a cambio, tener policías de excelencia. De tal forma que, si así lo desean, los gobernadores pueden no preocuparse por sus policías, porque ya saben que hay un gobierno federal que les va a mandar al Ejército y a la Guardia Nacional a solucionar un problema de inseguridad que se les ha escapado de las manos. Por tal motivo, en estos momentos difícilmente habrá un gobernador que esté en contra del Ejército y la Guardia Nacional en las calles. Entonces, escuchar a un gobernador respaldar la estrategia de militarización de la seguridad pública del gobierno federal no significa que en realidad sí apoyan esa estrategia. En el fondo solapan su propia irresponsabilidad por no haber creado corporaciones policíacas eficientes, eficaces y honestas. Es por eso que, por un lado, los gobernadores apoyan, entre comillas, al gobierno federal, y por el otro, López Obrador usa esta situación para hacer creer que los gobernadores de la oposición lo apoyan, cuando en realidad tenemos a gobernadores evadiendo su responsabilidad y trasladándole la responsabilidad de la seguridad al gobierno federal. Ahora bien, ¿cómo van los jaloneos dentro del PRI? Tras la propuesta, recordarás, de Alejandro Moreno, el dirigente nacional del partido, el pasado jueves 8 de septiembre llegó la petición del gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Curi, de romper ya abiertamente, de una vez por todas, con el PRI. Pero más tarde llegó el pronunciamiento del senador priista Miguel Ángel Osorio Chong, quien es rival dentro del partido, rival de Alejandro Moreno. Osorio Chong pidió salvar la alianza con el PAN y con el PRD. ¿Cómo? Pues la mejor decisión que pueden tomar dentro del PRI, asegura Osorio Chong, es que Alejandro Moreno deje la dirigencia nacional. Te comparto nuevamente el llamado del panista a dar por terminada esa alianza. Es mi deber político y mi deber moral señalar que no es posible ni deseable continuar con esa alianza bajo los términos establecidos. El PAN debe buscar una asociación que se nutra de dignidad, decoro, valor y amor por México. No es momento de medias tintas.
Más vale una colorida que 1000 descoloridas. No debemos permitir que nos secuestren la incongruencia, el arribismo y lo impresentable de la política. Ha sido registrada la muerte de una menor de edad durante un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y autoridades. Bueno, un delincuente con autoridades. Ocurrió la mañana de este miércoles 7 de septiembre en el municipio de Santa María del Oro, Nayarit. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal estaban haciendo un operativo para dar con una persona acusada de robo a casa habitación. Cuando alrededor de las 10 de la mañana este presunto delincuente se topó con uno de los filtros colocados por esos agentes ministeriales. El acusado, el sospechoso, iba en un vehículo. El filtro era de revisión de vehículos. Los agentes le marcaron el alto, pero el conductor decidió acelerar. Les echó el auto, de hecho, a los ministeriales. Lograron esquivar el vehículo y entonces se inició esta persecución. Sin embargo, en una curva, el automovilista perdió el control del vehículo, volcó y, lejos de entregarse, recibió a tiros a los agentes que se le estaban acercando. Los agentes respondieron el ataque y, aunque lo hicieron también a tiros, el presunto delincuente se dio a la fuga. Tras todo esto, al revisar el lugar, notaron los ministeriales que habían resultado heridas en la zona una mujer y su hija de 5 años de edad. Heridas provocadas tanto por la volcadura como por los disparos de los agentes, al menos de uno de los agentes. Ambas mujeres recibieron atención médica, pero la niña falleció cuando era trasladada al hospital. Por este hecho, el agente que disparó se encuentra bajo investigación. Quiero que veas esta foto que te comparto en pantalla, que caracteriza al municipio de Santa María del Oro. Aquí, el mismo miércoles que ocurrió la muerte de la niña, la alcaldesa, la priista Guadalupe Sandoval Frías, solicitó licencia al cargo, justificando problemas personales. Ella dejó el poder en medio del incremento de la inseguridad en su municipio. Por ejemplo, tan solo en los últimos 6 meses, 3 policías han sido privados de la libertad, 2 de los cuales aparecieron mutilados. Y llegamos al tema principal. En este canal hemos dado especial seguimiento a lo que ha ocurrido en el estado de Guerrero tras la permanencia y prevalecencia de la inseguridad. En el municipio de Zihuatanejo de Azueta, justo vemos ejemplo de lo que está ocurriendo en el estado. En los últimos 3 meses han incrementado los ataques al transporte público, ataques a establecimientos comerciales, extorsiones y cobro de piso. Este jueves 8 de septiembre, este municipio se convirtió en uno de los pocos cuya seguridad está bajo la administración de la Secretaría de Marina. Este jueves fue nombrado como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el teniente de fragata Carlos Cedas Taracera. En estos momentos, elementos de la Marina ya se encuentran patrullando las calles de Zihuatanejo y han desplazado a los policías municipales, además de que los marinos tomaron el control por varias horas de la estación de policía municipal. En este canal también te he platicado de lo que ha ocurrido en esa zona de la Costa Grande de Guerrero, luego de que en mayo se desató una pelea por el control del territorio entre 2 grupos delictivos. En junio, por ejemplo, los delincuentes fijaron el pago de una cuota a vendedores de masa y de tortilla, tras lo cual los vendedores decidieron cerrar sus negocios y dejaron a la ciudadanía sin estos productos durante al menos 3 días. Sin embargo, debido a que ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal, garantizó la seguridad, muchos de estos comerciantes terminaron por ceder ante los delincuentes para poder abrir y seguir vendiendo. En julio, otro ejemplo, transportistas suspendieron el servicio local y foráneo tras el asesinato de un conductor de una camioneta, las llamadas combis. Según denuncias, reanudaron los transportistas las labores tras ceder a pagar una cuota a los delincuentes. Cuota que vino a pago de cuota que vino acompañado de un incremento de la tarifa del transporte público sin el permiso de la Dirección Estatal de Transporte del Gobierno del Estado. Te muestro ahora imágenes de la Marina en este municipio. Todo esto ocurre en un municipio donde la policía ha sido acusada también de ligas con la delincuencia. Por ejemplo, en el año 2017, el ejército desarmó a los municipales y descubrió que 42 de estos no estaban acreditados como elementos de la policía, pero sí portaban el uniforme y las insignias y trabajaban como tal. En esa ocasión fueron detenidos 3 presuntos delincuentes infiltrados. Así las cosas en Zihuatanejo. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.